¿Qué tal? Bienvenidos a la clase 21, donde vamos a continuar en el capítulo 13 de nuestro programa, que estamos hablando del sistema de regulación del cuerpo humano, el sistema nervioso, y hablando ahora del tema de las sensaciones somáticas, parte del dolor y de estos sentidos especiales que tenemos en nuestro sistema nervioso, es decir, los sentidos especiales abarcan esos sentidos de percepción que tenemos, como es la vista, el oído, el olfato y el gusto. Bien, entonces en esta primera parte de la clase vamos a hablar de lo que son las sensaciones somáticas. Entonces, cuando hablamos de sensación, vemos que como un término amplio nos habla del conocimiento o la percepción, bueno, en este caso sería la percepción consciente o el conocimiento consciente o subconsciente, es decir, el que no nos damos cuenta de los cambios que hay en el medio externo o en el medio interno. Por eso es consciente o subconsciente. El grado o el carácter de la sensación nos va a estar hablando del tipo de reacción que se va a generar, es decir, si puede ser consciente o subconsciente. Subconsciente hablamos cuando nosotros no lo percibimos, no nos damos cuenta de los cambios. Eso ocurre, por ejemplo, como veíamos en los arcos reflejos de la médula espinal, donde una sensación de dolor nos va a provocar rápidamente que retiremos la mano, que es casi como de manera instintiva, decimos un instinto de conservación que se produce a nivel medular, es decir, va desde el receptor hacia el aferente, y en la médula ya hay un eferente que directamente mueve el músculo o le manda una orden al músculo para que retire esa parte del cuerpo que está sufriendo una lesión. Ya después hay sensaciones que son más complejas y que ascienden por la médula espinal hasta el bulbo, y esto ya tiene que ver con un arco reflejo más complejo que, bueno, es integrado en el bulbo, y de ahí sale una respuesta. Entre este tipo de sensaciones tenemos, por ejemplo, las que controlan la frecuencia cardíaca o la frecuencia respiratoria, la cual depende obviamente del nivel de oxigenación o del nivel de dióxido de carbono que haya en la sangre. Entonces esta información es procesada a nivel del bulbo y no lo hacemos de manera consciente, es decir, nunca ninguno de nosotros es consciente de que, por ejemplo, decimos, tenemos demasiado CO2 en sangre, entonces voy a empezar a acelerar el corazón o empezar a respirar con mayor frecuencia, ¿no? Entonces eso tiene que ver entonces con un control subconsciente que hace nuestro organismo. Y después hay sensaciones, percepciones, sensaciones que captamos que ya ascienden hasta la corteza cerebral, y ahí es donde se hacen conscientes, es decir, toda información que ingresa como sensación va a ser integrada a distintos niveles, y aquellas que llegan a nivel de la corteza cerebral producen una sensación consciente, es decir, nos damos cuenta de lo que está ocurriendo. Entonces, dentro de estas encontramos, bueno, todas aquellas que pueden ver lo que llamamos las sensaciones somáticas y las que percibimos con los sentidos especiales. Entonces tenemos las sensaciones, pueden ser somáticas de nuestro cuerpo o especiales, en estas dos grandes divisiones. Entonces esas sensaciones que llegan hasta nuestra corteza cerebral, la sustancia gris de nuestro cerebro, generan lo que se llama las percepciones. Fíjense que la percepción nos dice el conocimiento consciente y la interpretación de las sensaciones, y esta es función de la corteza cerebral, es decir, que las percepciones se producen a nivel de corteza cerebral. Y a ver, hay sensaciones, como vamos a ver, o sea, percepción ya es algo consciente, y dentro de las sensaciones entonces una modalidad es la percepción. Entonces decimos que tenemos dos tipos de sensaciones, que también se le dice las modalidades sensoriales. Dentro de estas percepciones tenemos aquellas que pueden ser el tacto, el dolor, la audición, el sabor, etc. Entonces, bueno, las sensaciones, como les decía, pueden ser, hay dos tipos o modalidades sensoriales. La modalidad sensorial es
o sea, los distintos tipos de sensaciones se denominan modalidades sensoriales. Y existen dos grandes divisiones: las sensaciones generales, dentro de la cual encontramos la somática, o la visceral, que acá no está especificada, ya que estamos viendo más que nada la somática, y la otra, la de los sentidos especiales, que son audición, visión, olfato y gusto. Estas son 4: audición, visión, olfato y gusto, y podemos incluir el equilibrio, pero está dentro de la audición. En cambio, las somáticas, las sensaciones somáticas, las que nosotros percibimos conscientemente, son 4 y están dadas por aquellas, o sea, las sensaciones táctiles, que están mediadas por mecanoreceptores o sensaciones mecanoreceptoras, que incluyen tacto, presión, acá no está dicho, pero también es vibración, prurito y cosquilleo, o sea, todos esos cambios que nosotros percibimos a nivel de nuestra piel, en el sentido de tacto, ¿sí? No estamos, distintas son las percepciones de temperatura, las sensaciones térmicas, las sensaciones termorreceptoras, que son sensaciones de frío o de calor. Y hay distintas fibras, vamos a ver después un poquito más en detalle, hay fibras que transmiten información para frío, fibras que transmiten información para calor. Es decir, cada modalidad sensorial está mediada por una neurona distinta, o sea, hay neuronas específicas para cada modalidad sensorial. Una misma neurona no puede transmitir información de tacto e información de frío, sino que son distintas modalidades sensoriales, distintas neuronas. La tercer tipo de modalidad sensorial son el dolor, digamos, las sensaciones dolorosas, que está, o la que está mediada por nociceptores. Son esas que se encargan de mediar o de enviar información de dolor, de daño, habiendo dos tipos de fibras o de neuronas involucradas, una que transmiten dolor rápido y otra que transmiten dolor lento. Esto se llama la nocicepción. Cuando hablamos de nocicepción estamos hablando de la percepción del dolor. Y finalmente tenemos una cuarta, que es la propiocepción. La propiocepción es la capacidad de percibir las posiciones de nuestro cuerpo, las estáticas, es decir, las posiciones de los miembros cuando estamos quietos, o de las distintas partes del cuerpo, donde están, o sea, percibimos sensaciones de nuestras articulaciones y de nuestros músculos y la posición que ellos tienen en el espacio, así como también de nuestra cabeza. Y luego de esto, cómo es que se están moviendo estos, o sea, si hay movimiento de las distintas partes de nuestro cuerpo o de nuestro cuerpo en general. O sea, nosotros podemos desplazar nuestro cuerpo, pero también a su vez podemos mover nuestros miembros, y eso también es parte de la propiocepción. Es decir, es la posición estática, o sea, la capacidad de percibir nuestra posición en el espacio cuando estamos de manera estática, y además la capacidad de darnos cuenta de cómo estamos percibiendo o cómo detectamos el movimiento tanto de nuestro cuerpo y de la posición de nuestro cuerpo, como también de las distintas partes del cuerpo. Eso es la propiocepción, es la percepción de uno mismo, o sea, de las partes del cuerpo de sí mismo, digamos. El proceso de percepción somática es similar, o sea, de las sensaciones somáticas, o el proceso que llamamos sensitivo es similar al que ya hemos visto para otros estímulos u otras percepciones, donde vamos a tener un receptor sensitivo, que es donde va a comenzar, que es un receptor especializado, que puede ser una célula o una célula especializada, una célula de un tipo que recibe el impulso, como puede ser en la retina, por ejemplo, el fotorreceptor, o en el oído las células ciliadas, o también pueden ser dendritas de una neurona sensitiva. ¿Sí? Hay dendritas libres que tienen que son las que reciben directamente el estímulo, por lo tanto es la parte sensitiva, es decir, el receptor sensitivo. Entonces, este receptor sensitivo es estimulado por un estímulo adecuado, un estímulo específico. Es decir, hay como les decía, las percepciones o las sensaciones somáticas son muy específicas de las neuronas. Es decir, hay una neurona que va a
percibir, por ejemplo, la luz, otra que va a percibir el color, otras va a estar encargada de la audición, otra del dolor, como vemos, dolor rápido, dolor lento, otra se especializa en las distintas percepciones táctiles. Entonces ese receptor sensitivo es específico y va a estimular una neurona específica, que esto va a ser la siguiente etapa, que es la transducción del estímulo. Es decir, una vez que se percibe la sensación en el receptor, este va a provocar una respuesta. Y esta respuesta es convertir la energía del estímulo en un potencial graduado, en energía eléctrica, que es la que transportan las neuronas. Entonces, el receptor sensitivo lo que hace es transducir o transformar el estímulo en un potencial de acción graduada, y que este potencial graduado va a depender de la intensidad del estímulo. Es decir, los potenciales graduados se ajustan o dependen de la intensidad del estímulo. Mientras mayor es el estímulo, mayor es el cambio de ese potencial graduado. Es decir, mayor va a ser, por ejemplo, la depolarización o la hiperpolarización de la membrana, o en este caso sería de la dendrita que está recibiendo ese estímulo. Entonces, ¿qué va a pasar cuando este potencial graduado, o sea, la intensidad del estímulo, genere un cambio en el potencial graduado que supera el umbral de disparo de un potencial de acción? Se genera el impulso nervioso. Y ese impulso nervioso que se propaga hacia el sistema nervioso central. Entonces, vamos a ver que las encargadas de transmitir este impulso nervioso hacia el sistema nervioso central son las neuronas sensitivas. ¿De dónde? Del sistema nervioso periférico. Entonces, estas son las que las va a llamar neuronas de primer orden. Y luego viene la integración de las aferencias sensitivas, es decir, toda esta información que viene desde el sistema nervioso periférico hacia el sistema nervioso central, lo que se llama las aferencias sensitivas, porque traen sensaciones cambios que percibimos tanto externos como internos. Entonces van a ir hacia el sistema nervioso central. Y luego lo que nosotros definimos como percepción, que es consciente, va a ir hasta la corteza cerebral, en donde se va a producir la integración de esos impulsos nerviosos sensitivos. Es decir, si estamos viendo un objeto, nuestra corteza cerebral interpreta, o sea, visualiza o determina ese objeto como es y lo clasifica. Si estoy viendo una taza, va a decir, bueno, esto es una taza, tiene tal color, etc. Eso es una función que se realiza en la corteza cerebral a partir de lo que decíamos, las percepciones. Entonces vemos acá los tipos de receptores sensitivos que podemos detectar y que se clasifican o se diferencian a nivel microscópico. Por un lado decíamos que tenemos una neurona sensitiva de primer orden con terminaciones nerviosas libres. Estas son las que estamos viendo acá. O puede ser que esta terminación nerviosa que está acá, fíjense que esto ya es axón, pero estas son dendritas, que esté encapsulada, es decir, que exista una terminación nerviosa especializada que envuelve a estas dendritas libres, estas terminaciones nerviosas libres. O si no, que exista una célula especializada, como ocurre, por ejemplo, en el gusto, que hay células que detectan un determinado tipo de gusto, o en el olfato, o en la audición. Tenemos una célula que es la receptora primaria y luego va a conectar con la neurona de primer orden. Entonces, en el primer caso, las dendritas no tienen ningún tipo de especialización, sino que están libres y abiertas a nivel de la piel y podemos generalmente estar ubicadas en la dermis. Fíjense que perciben estímulos térmicos, por ejemplo, de frío o calor, o táctiles de dolor, o de nociceptivos de dolor, o táctiles como el cosquilleo. Estas son características de las neuronas sensitivas con terminaciones nerviosas libres, es decir, estas terminaciones nerviosas son la parte sensitiva de esa sensación, de esa modalidad sensorial.
Ahora existen otro tipo de receptores para sensaciones que son somáticas y también para viscerales, que está incluido, por ejemplo, la presión o las vibraciones, que lo que presentan son terminales nerviosas encapsuladas. Es decir, acá si vemos dentro de esta cápsula están ubicadas las terminales nerviosas libres, pero, o sea, libres no sueltas, sino encapsuladas. O sea, estas dendritas están delimitadas por una cápsula que generalmente es tejido conectivo con alguna característica especial que le da cierta especificidad para un determinado o una determinada modalidad sensorial. Entre ellas podemos encontrar, por ejemplo, los corpúsculos de Pacini o los de Meissner que participan, bueno, en lo que son las sensaciones táctiles. Y por otro lado, nos queda entonces un tercer tipo de receptores sensitivos que tienen que ver casi exclusivamente con los sentidos especiales, que es una neurona sensitiva, es decir, cuando hay la presencia de células especializadas que hacen esta sinapsis. Ven que acá hay una sinapsis entre esta neurona, esta célula especializada y la neurona sensitiva o neurona sensorial. Esta, por ejemplo, vamos a encontrar en el gusto, en el olfato y en el oído, así como también en el ojo, que ya lo vamos a ir viendo más adelante. Tenemos que ver entonces que los receptores sensitivos generan potenciales graduados, que tenemos acá, pero esos potenciales graduados no es lo mismo en esta terminación libre o encapsulada que en esta que tenemos una célula especializada. Ven que los potenciales graduados se los llama distinto, ya que acá vamos a tener un potencial cuando son terminaciones nerviosas libres o encapsuladas, con el caso 1 y el 2, en la cual vemos un potencial, se lo llama potencial generador, mientras que en esta segunda tenemos los potenciales receptor. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se estimulan estas dendritas, generan en las terminaciones libres o en las encapsuladas, van a generar un cambio en el potencial solamente en el área de estas dendritas, hasta llegar al axón, a esta zona que está mielinizada en este caso. Entonces, cuando llega en esta zona, si el estímulo, el del potencial generador, es lo suficientemente intenso, va a generar la descarga de los potenciales de acción en el axón o de los llamados impulsos nerviosos. Entonces el potencial generador se traslada hasta el inicio del axón, donde si es suficientemente intenso va a generar el impulso nervioso que se propaga hacia el sistema nervioso central. Y desde ya que el número de impulsos nerviosos que va a generar este potencial generador dependerá de la intensidad y el tiempo que se esté estimulando estas terminaciones libres o encapsuladas. Esto ocurre, como les digo, este potencial generador para estos dos tipos de receptores sensitivos. En cambio, en esto, cuando tenemos una célula especializada, lo que pasa acá es que hay una liberación de neurotransmisores. Es decir que esta célula especializada, cuando se estimula, genera un cambio dentro de su célula, a través de un cambio de potencial en su potencial de reposo, que este es el potencial receptor. Ese cambio genera la liberación del neurotransmisor, en este caso el neurotransmisor sensitivo, que es captado en esta sinapsis por la dendrita. Es decir, en este caso, se libera sobre esta terminación que vendría a ser parte receptora. Fíjense, y entonces esta dendrita transmite su impulso hacia el axón, y si el impulso, acá se va a generar un potencial posináptico, un cambio en el potencial posináptico que puede ser excitatorio, ¿sí? Entonces generalmente es excitatorio, se produce un
cambio en el potencial de membrana que, si es lo suficientemente intenso como ocurría acá, entonces genera en el axón la generación, valga la redundancia, de impulsos nerviosos. Es decir, genera la propagación de la información a través de impulsos nerviosos por lo largo de esta axón en esta neurona que es, acuérdense que la llamamos, esta es la neurona sensitiva de primer orden. Sí, entonces recordemos que la magnitud de estos estímulos va a generar un potencial generador o un potencial receptor que dependerá, como les digo, de la magnitud. Mientras mayor sea, va a generar una generación de impulsos nerviosos con más frecuencias o con menos frecuencia. Mientras más intenso es, estos impulsos nerviosos van a ser, o sea, esta propagación va a ser a mayor frecuencia, mayor número de potenciales de acción, y a menor intensidad del estímulo van a ser más baja la frecuencia de los impulsos nerviosos. Es decir, si yo me estoy pinchando y tengo una aguja que me está pinchando y no la saco, esa aguja está estimulando constantemente esta terminación y generando impulsos nerviosos casi, se dice, de alta frecuencia, o decir muy seguidos, varios impulsos nerviosos por segundo que son trasladados al sistema nervioso central, y me está diciendo algo está pasando ahí, ¿sí? Hasta que yo no lo retiro. Cuando retiro ese estímulo, entonces ahí baja la intensidad de ese estímulo, porque saqué ese elemento que me estaba estimulando las terminaciones nerviosas. Entonces va bajando la frecuencia de descarga, con lo cual va bajando la transmisión del dolor, por ejemplo. En la diapositiva anterior vimos cómo se clasifican entonces los receptores sensitivos en función de su estructura microscópica, ¿sí? Como terminaciones nerviosas libres, encapsuladas o con una célula especializada. Ahora tenemos otra forma de clasificar a los receptores sensitivos en función de la localización, donde están ubicados en el cuerpo esos receptores y qué tipo de estímulos los activan. Entonces, en función de la localización, vemos que existen tres tipos: los exteroreceptores, los interoreceptores y los propioceptores. Los exteroreceptores son los que están ubicados, como dice, en la superficie corporal o cerca de la superficie corporal. Son sensibles a los estímulos que nos vienen de afuera, a los que nosotros podemos percibir a través de nuestros sentidos, como la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, las vibraciones, los estímulos dolorosos. Luego tenemos los interoreceptores, que estos están ubicados fundamentalmente en todos los órganos internos, en los vasos sanguíneos, las vísceras y en el sistema nervioso. Nos generan información del medio interno, mientras que los anteriores eran de nuestro medio ambiente. Con respecto a los interoreceptores, generalmente nosotros no los percibimos de manera consciente, pero a veces cuando hay una demasiado estimulación, por ejemplo, se hincha algún órgano, como puede ser el hígado, el vaso, alguna infección, eso nosotros lo podemos llegar a percibir como una presión o como dolor. Muchas veces nos duele algún órgano, entonces, y eso es nos está indicando que algo le está pasando al órgano. Entonces ahí esa percepción o sensación percibida o tomada por el interoreceptor se puede hacer consciente, ya que activa las vías de dolor. Y por último, en esta clasificación, en función de su localización, tenemos los propioceptores. Los propioceptores son receptores sensitivos ubicados en músculos, tendones, articulaciones y en el oído interno. ¿Y qué es lo que hacen? Darnos información acerca de nuestra posición corporal, la tensión de nuestros músculos, cómo estamos ubicados y el movimiento de las articulaciones, y además con respecto al equilibrio, es decir, para que nosotros nos podamos mantener sentados o de pie. Necesitamos tener un determinado equilibrio. Bien, y la tercera forma de clasificar a los receptores sensitivos es por el tipo de estímulo que perciben. Existen más o menos unas 6 variedades. Tenemos los mecanorreceptores, que lo que detectan es deformación mecánica, cambios mecánicos, estímulos mecánicos sobre el receptor. Es decir, por ejemplo, en la piel, cuando yo hago presión, ahí estoy generando un cambio en la forma. Entonces eso es percibido por mecanorreceptores.
Estos mecanorreceptores participan en las sensaciones, por ejemplo, de el tacto, la presión, la vibración, la propiocepción, incluso la audición y también el equilibrio. Y en muchos casos también tienen que ver con la distensión de los órganos internos como los vasos sanguíneos, el estómago, el intestino, esos órganos que se distienden, la vejiga urinaria. Ahí tenemos mecanorreceptores porque hay distensión o cambios en la forma o en el volumen de un determinado órgano o en la superficie como puede ser la piel. El segundo son los termorreceptores, que son capaces de detectar cambios en la temperatura. Los nociceptores, que son los encargados de transmitir el dolor, responden a estímulos dolorosos, detectando los cambios en el tejido, que siempre puede ser químico o físico. Químico puede ser un ácido o una sustancia que es irritante, o físico, calor, frío. Calor extremo, frío extremo, que dañen nuestro cuerpo y estimulen el dolor. Luego tenemos los receptores, los fotorreceptores o receptores electromagnéticos, que lo que detectan son estímulos luminosos, esto fundamentalmente a nivel de la retina. Los quimiorreceptores, que detectan sustancias químicas, y lo tenemos en la boca, por ejemplo el gusto, en la nariz, el olfato, y también aquellos que detectan en los distintos líquidos orgánicos, por ejemplo la osmolaridad del plasma, el pH o el nivel de oxígeno en sangre. Luego tenemos los osmorreceptores, que están acá, el sexto tipo de estímulo, que detectan, por ejemplo, la presión osmótica de los líquidos. Acá estaba dentro de las quimiorreceptores, pero los osmorreceptores es una clasificación aparte dentro de los quimiorreceptores, o sea, estos son capaces de detectar la osmolaridad plasmática. Siempre, bueno, como habíamos dicho, de la amplitud de los potenciales generadores y de estos potenciales generadores y los potenciales receptores va a variar según la magnitud o la intensidad del estímulo, ¿sí? Si mientras más intenso sea ese estímulo, el potencial que se va a generar es mayor, y mientras más chico, o sea más débil el estímulo, el potencial que se genera de ese potencial generador o potencial receptor va a ser mucho más bajo. Entonces va a tener, o sea, no va a ser más suave ese estímulo. Bien, acá un poco es lo mismo, depende del tipo de energía que estamos detectando. Puede ser, o sea, la fuerza mecánica, lo detectan los mecanorreceptores, la luz, los fotorreceptores, el calor, los termorreceptores, la sustancia en solución, los quimiorreceptores, y acá lo que nos dice fuerzas extremas, los nociceptores, los que producen dolor. Entonces, fuerzas extremas quiere decir si algo está ocurriendo o dañando nuestro tejido. Los mecanorreceptores están ubicados fundamentalmente en piel, tejido subcutáneo, en las articulaciones y en los músculos, en el oído interno, en la parte vestibular, la que detecta el equilibrio, y la cóclea, que detecta la parte de la audición, las vísceras, los órganos, y en los vasos sanguíneos. Entonces fíjense que las sensaciones que podemos percibir es tacto, la depresión, cosquilleos, el sentido de posición y movimiento, elongación, la audición, la distensión de los órganos y también la presión sanguínea. En cuanto a la luz, tenemos tomada por los fotorreceptores, está ubicada en la retina de nuestros ojos y participan en la sensación, que es la visión. La modalidad sensorial es la visión. El calor, ubicado estos termorreceptores en la piel, y las sensaciones o las modalidades sensoriales es calor y frío. Sustancia en solución, vamos a tener la mucosa olfatoria, en las papilas gustativas y en las arterias. Olfato, gusto, la presión de oxígeno, la presión de dióxido y el pH de la sangre. Y los nociceptores, que detectan estas fuerzas extremas, los tenemos en la piel, en las vísceras, en los músculos, en las articulaciones y en los vasos, y lo que detectan es dolor. Bien, entonces, habiendo ya definido cuáles son los tipos de receptores y cómo funcionan, vamos a hablar ahora específicamente de las sensaciones somáticas
Y estas sensaciones somáticas ya habíamos visto inicialmente, ahora les doy más el concepto, eran de 4 tipos, decíamos la táctil, térmica, la nociceptiva, la que está asociada al dolor o de dolor, y la propioceptiva o la propiocepción. Estas sensaciones somáticas siempre se originan en estímulos cuando se estimulan receptores sensitivos que los tenemos ubicados en ¿dónde? En piel o tejido subcutáneo, en las mucosas de la boca, de la vagina o del ano, en los músculos, los tendones, articulaciones y en el oído interno. ¿Sí? El oído es un órgano que sirve para la audición, pero también en el oído interno está el órgano del equilibrio. Entonces tenemos esas dos funciones en el mismo órgano. Entonces vemos acá que estas 4 sensaciones somáticas principales, vamos a ver que de las táctiles hay varios tipos. Tenemos tacto, o sea, varios tipos, o las modalidades de las sensaciones somáticas son 4 en este sentido, y dentro de la táctil tenemos 5 modalidades distintas, que es tacto y presión, son las más habitualmente reconocidas, pero también, bueno, en el libro nos vienen algunas divisiones más, como es la vibración, el prurito y el cosquilleo. En cuanto a las sensaciones térmicas, se reconocen 2, que es el frío y el calor, es decir, nosotros podemos sentir frío o sentir calor. Ya cuando nos estamos quemando pasamos a las vías nociceptivas, de decir dolorosas, ya sea por frío o por calor. En cambio, en la vía nociceptiva existen o se clasifican el dolor en 2 tipos, el dolor rápido y el dolor lento. Mientras que para la propiocepción que es esa, es lo que vemos ahora, la propiocepción es lo que la sensación o la sensación somática, vemos acá, sensación somática propioceptiva, es la que nos permite conocer la posición de nuestros miembros y de la cabeza y cómo nos estamos viendo, aunque no lo estemos observando. Es decir, nos da el conocimiento de nuestra posición corporal cuando estamos quietos, estamos estáticos, o durante el movimiento. Por eso se le dice la sinestesia. Existen 3 órganos principales de la propiocepción, que son los husos musculares ubicados dentro del músculo, los órganos tendinosos que están ubicados en los tendones. Estos probablemente les suene porque participan en esos reflejos medulares, el reflejo de contracción y el reflejo de retirada o de aflojada del músculo. Y después tenemos los receptores sinestésicos articulares, o sea, receptores que participan en el reconocimiento del movimiento de nuestras partes corporales. Entonces, ¿dónde es que tenemos ubicados estos receptores propioceptivos? Bueno, los husos musculares están en músculo, así como el órgano tendinoso de Golgi. Acá tenemos un músculo, el cuerpo del músculo, donde vemos el huso muscular, y acá en esta zona de los tendones que une el músculo al tendón, en esa región es donde se ubican los órganos tendinosos, que a veces llamamos también órgano tendinoso de Golgi. Y después, alrededor de las cápsulas articulares de los órganos, sobre todo de las extremidades, en esos lugares vamos a encontrar los distintos receptores que nos permiten sensar los movimientos de nuestro cuerpo. Como vemos acá, nosotros tenemos algunos órganos como el ojo, el oído, que nos permite dar el equilibrio. Es decir, nosotros podemos estar viendo algún objeto o estar moviendo alguna parte de nuestro cuerpo sin que nuestra vista esté mirándolo, pero sin embargo nosotros somos conscientes de la posición de ese cuerpo, además de la posición de nuestra cabeza, gracias al oído, y la posición que tienen también nuestro tronco, nuestras vértebras de la columna, gracias a esos receptores y que permiten saber cuál es la posición y además la tensión que necesita, el tono muscular que necesitamos para mantener una determinada posición. Eso va en función de la posición en la que está este cuerpo. No es lo mismo estar parado, y acá en este caso haciendo un deporte, como estar acostado o sentados como estamos en esta posición. Entonces, estos órganos o estos receptores perciben estos cambios de posición, así como la posición en la que se encuentra el cuerpo,
y van ajustando en función de eso también, acá como nos quiere indicar que hay distintos puntos en los que les necesitamos o se está controlando tanto la posición como la tensión de nuestros músculos y de nuestros miembros, que esto está mediado a través de la médula espinal, lo va a llevar al cerebro, y en el cerebro también, bueno, el oído interno participa en esa sensación de equilibrio, dándonos la posición de nuestra cabeza y también la sensación de cuando aceleramos o desaceleramos, cuando estamos caminando, que estamos avanzando. Todo eso está sensado por el oído interno. Entonces, cuando hablamos de la propiocepción y los propioceptores, vamos a decir que son tres, ya los nombramos, son los usos musculares que tenemos dentro del músculo, los órganos tendinosos y los receptores sinestésicos articulares. Entonces, dentro de los músculos, los propioceptores específicos son los usos musculares. ¿Qué es lo que hacen los usos musculares? Controlar cómo cambia la longitud del músculo. Estos son los que participan en lo que habíamos visto en ese reflejo medular de estiramiento, que cuando uno golpea en la rótula, el reflejo rotuliano, y con un martillito en esa zona, esto produce un estiramiento del músculo y genera un arco reflejo, en lo cual nosotros ahí tendemos a contraer porque hay el órgano, los usos musculares sensan que hubo un estiramiento abrupto o rápido y eso genera el efecto contrario a través del arco reflejo de contraer el músculo. Bien, entonces, estos usos musculares están ubicados dentro del músculo y es un órgano, digamos, específico que va a participar de esta función. Y lo que vemos acá que en el uso muscular vemos que varias terminaciones nerviosas envuelven entre, dice, 3 a 10 fibras de musculares especializadas, que se las llama las fibras musculares intrafusales, es decir, las que están dentro de este uso muscular. Y entonces alrededor de estas encontramos una capa de tejido conectivo que delimita entonces o que demarca, que hace un límite entre estas terminaciones nerviosas y las fibras que están dentro del uso muscular, las fibras intrafusales. Bueno, y además este tejido conectivo lo que hace es fijar el uso muscular a las capas de tejido conectivo del músculo, es decir, en este caso al endomicio y al perimicio. Estos usos musculares, como decimos, los encontramos distribuidos entre o dispersos entre las fibras musculares de un músculo y se ubican de manera paralela a las fibras musculares. Entonces, la principal función que tienen los usos musculares, ¿cuál es? Es la de estar atentos o sensando la longitud muscular. Es decir, cuánto está estirado ese músculo, y en el caso de detectar un sobreestiramiento, también generan la contracción de este músculo a través de ese reflejo de estiramiento que habíamos dicho, en la cual participa. Y durante digamos, el estiramiento del músculo, cuando se estira también este uso muscular, entonces son estimuladas estas terminales nerviosas que están ubicadas sobre todo en el centro del uso muscular y por lo tanto envían, o sea, al ser estimuladas, se estimulan la transmisión nerviosa que va a ir hacia el sistema nervioso central hasta llegar a la corteza cerebral, en donde se va a integrar, o sea, o se permite percibir cuál es la posición de ese músculo y el grado de tensión que tiene. O sea, nos va a indicar cuál es la posición y el movimiento que está realizando un determinado miembro. Y además, por otro lado, esta información es la que también se transmite al cerebelo, que es la que nos permite coordinar la contracción muscular, es decir, cuánto vamos a necesitar de tensión muscular para poder que el movimiento sea preciso y más acorde, más armonioso, ¿sí? Porque si no, no necesitamos que todos los músculos se contraigan o que otro tipo de músculos se tiene que contraer para realizar un determinado movimiento. O otros se tienen que relajar. Entonces todo eso también está coordinado por el cerebelo. Por otro lado también tenemos las fibras por fuera
de las fibras intrafusales, las musculares intrafusales, están las fibras comunes musculares, que son las fibras musculares extrafusales, las que están fuera del uso muscular. Entonces se llama extrafusales. Y bueno, lo que podemos ver acá, que estas fibras, o sea, las fibras extrafusales son las que están normalmente, o sea, que tienen la inervación común por estas neuronas motoras alfa o motoneuronas alfa, que son las comunes, que liberan acetilcolinina y generan la contracción. Mientras que vamos a ver que las fibras musculares intrafusales están inervadas por neuronas motoras de tipo gamma, estas acá en los extremos, que permite también controlar el grado de tensión del uso muscular. Durante ese reflejo de estiramiento, cuando este uso muscular se estira, o el músculo se estira y este uso muscular sensa y detecta ese estiramiento, envía su información al sistema nervioso central, y lo cual va a generar que en la médula espinal se genere una activación de la neurona que conecta con la motoneurona alfa, generando entonces una eferencia que estimula las fibras musculares para que se contraigan. De esta manera el reflejo de estiramiento hace que cuando se estire este músculo de manera repentina, luego se contraiga para protegerlo de ese estiramiento. Entonces en esa función tenemos las neuronas motoras alfa. Por otro lado, las neuronas motoras gamma mantienen un grado, como les digo, de tensión, porque imagínense que el músculo se acorta. Cuando se acorta el músculo, entonces este uso muscular, si no se acortase, también quedaría alargado y no estaría sensando estiramiento. Entonces cuando se acorta el músculo, porque se activan las motoneuronas alfa, ya no en un reflejo, sino en una contracción normal, también las neuronas motoras gamma o motoneuronas gamma estimulan a las fibras musculares intrafusales para que se acorten, de manera tal de seguir manteniendo la sensibilidad del uso muscular al estiramiento. ¿Sí? Entonces de esta manera, bueno, funcionan los usos musculares. Otro de los receptores sensitivos que vemos en la propiocepción son los órganos tendinosos o el órgano tendinoso de Golgi. Estos están ubicados entre la unión de un tendón con su músculo, como estamos viendo acá. Entonces, cada órgano tendinoso está formada por un tipo de cápsula de tejido conectivo que va a envolver algunas haces de fibras colágeno. Vieron que los tendones están formados por haces paralelos de fibras de colágeno. Bueno, entonces hay unas cápsulas de tejido conectivo en la cual vamos a encontrar el axón sensitivo o esas terminaciones nerviosas que llegan, atraviesan la cápsula y se entrelazan o entremezclan con esos haces de fibras de colágeno. Entonces, estas están íntimamente asociados y cuando nosotros aplicamos la tensión a este tendón porque está trabajando el músculo, recuerden que un músculo cuando ejerce tensión, como vemos acá en el bíceps braquial, está ejerciendo tensión sobre el hueso para mover lo que es el antebrazo. Entonces, de esta tensión que está ejerciendo, ¿sí? Ese grado de tensión se transmite a las fibras de colágeno. Y la tensión que tengan las fibras de colágeno, a su vez, es sensado por estas fibras nerviosas que están en esa cápsula o lo que sería el órgano tendinoso. Entonces, cuando hay una tensión elevada sobre estas fibras de colágeno que se están estirando, están demasiado quizás separadas, ¿no? Porque esto, recuerden que es más bien mecánico, cuando hay una separación máxima, entonces se activan estos genera mayores impulsos nerviosos, con lo cual puede llegar a generar ese reflejo tendinoso en el cual está conectado al músculo, haciendo que el músculo se relaje. ¿Se acuerdan que cuando la fuerza o la tensión que estamos ejerciendo sobre el tendón es demasiado elevada, a su vez eso hace que genere una vía de relajación del músculo que está siendo utilizado y una contracción del músculo
que ejerce el efecto opuesto, el músculo antagonista. ¿Sí? Ese reflejo tendinoso que decíamos. Bueno, y el otro que nos queda, y es que por ahí no es tanto, no hay tantas figuras, es el de los receptores, o sea, articulares, los sinestésicos articulares, que estos están ubicados dentro de las cápsulas articulares. Si uno recuerda la articulación, tiene una cápsula articular, sobre todo las articulaciones de tipo sinovial, y ahí en estas terminaciones nerviosas, vamos a encontrar, o sea, en estas cápsulas vamos a encontrar terminaciones nerviosas libres, y los corpúsculos, que pueden ser los de Ruffini, que van a responder a la presión, es decir, si hay un exceso de presión en las articulaciones. Y por otro lado tenemos los corpúsculos de Pacini, de ese que están, ahora ya los vamos a ver también, estos corpúsculos de Ruffini y de Pacini, que también están en el tejido conectivo, pero responden a lo que es la aceleración o la desaceleración de las articulaciones. Cuando uno mueve la articulación, ¿sí?, hay una aceleración, y cuando vamos frenando la articulación hay una desaceleración. Bueno, eso es sensado por estos corpúsculos de Pacini, y bueno, y como les digo, son capaces de detectar esos movimientos de nuestras articulaciones o de las partes de nuestros miembros, ¿sí?, porque están más que nada en las articulaciones sinoviales. O sea, entonces, dentro de los receptores sinestésicos articulares, en las cápsulas articulares, vamos a encontrar corpúsculos de Pacini, corpúsculos de Ruffini, que también responden a la presión, así como terminaciones nerviosas libres y algo o algunas estructuras similares a los órganos tendinosos. Todos importantes para sensar movimiento y presión dentro de la articulación. Continuamos entonces con lo que son las sensaciones táctiles, ahora la segunda de estas modalidades sensoriales. Y decíamos que estas sensaciones táctiles se localizan principalmente, a diferencia de la propiocepción, en lo que es la piel y el tejido subcutáneo. Entonces necesitamos tener estos receptores sensoriales localizados en esta región. Y habíamos dicho que existen 5 modalidades sensoriales. Las más importantes, que es tacto y presión. Luego tenemos vibración, el prurito, que es esa digamos como irritación, pero que no es dolorosa, y el cosquilleo, que es una sensación de que, por ejemplo, algo está apoyado en nuestra mano y nos pica, ¿no? Pero el prurito es como una picazón ya más irritada, que es distinta a la del cosquilleo. El cosquilleo es cuando uno lo toca y siente así como que se le pone la piel de gallina. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué ocurre eso también? Nos tenemos que preguntar, y bueno, ¿quién es el que percibe? ¿Dónde están los receptores que generan esas sensaciones? Y vamos a ver que fundamentalmente los receptores sensoriales están ubicados en lo que era en la dermis y también en el tejido subcutáneo. Y estas estructuras, que hay 4 o 5 estructuras principales, son las responsables de esta sensación táctil o de los distintos tipos de sensación táctil. Como vamos a ver acá, por ejemplo, tenemos los discos de Merkel, ubicados haciendo contacto con las células de Merkel de la piel, tienen que ver con el tacto. Luego tenemos acá nos dice los corpúsculos de Meissner, ubicados por debajo, ahí en las papilas dérmicas, en esas zonas donde no hay pelos, en las zonas que se dice que son lampiñas. Tienen que ver con el tacto y la vibración, es decir, a veces un mismo receptor detecta más de un tipo de sensación somática, en este caso como es la vibración. Acá vemos terminaciones nerviosas libres que van a detectar prurito y cosquilleo. Tenemos también, bueno, las estructuras de los folículos pilosos, que son, o se los llama también los plexos de los folículos pilosos, que son estas dendritas que rodean al folículo piloso y que se estimulan cuando se mueve el pelo de la piel. También tenemos los corpúsculos de Pacini, ubicados, fíjense, en el tejido subcutáneo.
así como los corpúsculos de Ruffini, que también tienen que ver con el tacto. ¿Sí? Hay distintos tipos de tacto, está el tacto fino, el tacto grueso, es decir, hay algunas cosas que podemos detectar de manera más grosera, mientras que otras son mucho más un tacto fino. Ahora vamos a ir viendo un poquito más. Vemos entonces que cada una de estas sensaciones tienen distintos receptores, y dentro de los receptores táctiles, que es lo que nos permite discriminar texturas, o bueno, rugosidad, ese tipo de sensaciones somáticas o percepciones táctiles, tienen digamos 4 tipos de receptores. Hay algunos que se llaman de adaptación rápida. ¿Por qué? Porque genera una señal, un potencial de acción rápidamente a su dendrita, para luego ir ser como apagados o desensibilizados, se llama, es decir, rápidamente dejan de generar el impulso. Si bien siguen haciéndolo, lo hacen a una menor frecuencia, es decir, discriminamos rápidamente, pero después es como que nos adaptamos, es como nos ocurre por ejemplo al calor, que uno puede sentir calor pero luego ya se va adaptando, o al olor. También los olores generan un acostumbramiento, y eso se debe a lo que se llama la adaptación rápida, es decir, genera un impulso rápidamente y luego se va adaptando. En cambio, los de adaptación lenta mantienen más sostenida la percepción que están sensando. Entonces, bueno, dentro de los receptores táctiles de adaptación rápida tenemos los corpúsculos de Meissner y los plexos de los folículos pilosos. Y los de adaptación lenta tenemos los discos de Merkel y los corpúsculos de Ruffini, que están ubicados, bueno, en la dermis o en el tejido subcutáneo. Luego tenemos los receptores de presión, que ¿no? la presión es esa sensación que nosotros que se siente cuando se está apoyando algo, o esa sensación que tenemos en la superficie de nuestra piel. Uno percibe presión cuando nos aprietan. Esto está mediado también por los corpúsculos de Meissner, los discos de Merkel y los corpúsculos de Pacini, que son como esta cebolla que hay acá, o sea, es una dendrita rodeada de mucho tejido conectivo especializado, mientras que, bueno, los otros también son en general, están encapsuladas, es decir, son terminaciones nerviosas encapsuladas. Y acá tenemos las terminaciones nerviosas libres, que están indicando acá. Y los corpúsculos de Meissner, que estarían en son estos que están en las papilas. Luego tenemos los receptores de vibración, también están, o sea, la vibración es detectada por corpúsculos de Meissner y los corpúsculos de Pacini, mientras que la sensación de prurito tiene que ver con las terminaciones nerviosas libres, fundamentalmente, sobre todo las que son activadas por sustancias químicas, es decir, estos son quimioreceptores, mientras que los otros, en general, todos los de tacto, presión, vibración, son mecanoreceptores, es decir, son activados cuando hay alguna deformación sobre la estructura de la piel, o por algún movimiento del pelo, que lo detectan los plexos de los folículos pilosos. Y finalmente tenemos la sensación de cosquilleo, es decir, cuando sentimos cosquillas, que esto se acepta que es generado o mediado por terminaciones nerviosas libres, que son de tipo mecanoreceptoras. ¿Sí? Entonces esta es una sensación, el cosquilleo es muy particular, dice, porque solamente lo activa cuando nos toca a otra persona, pero no cuando nos tocamos nosotros mismos. Y eso tiene que ver un poco cómo se procesa la información a nivel central. Vamos a ver que, por ejemplo, los discos de Merkel están muy presentes en la yema de los dedos, es decir, que nos permite una discriminación de un tacto más fino. Las terminaciones nerviosas libres las vamos a encontrar en toda la piel. Los corpúsculos de Ruffini en las manos, pies y dedos también nos permiten esta discriminación táctil, de bastante más o sea, fina, no es la misma la percepción que tenemos, por ejemplo, en la piel de nuestros labios, que eso está también mediado, fíjense, por los corpúsculos de Meissner, que son de adaptación rápida. Esos corpúsculos de Meissner están muy presentes también, yema de los dedos, en los pies, en las manos y en los labios, en zonas muy sensibles de nuestro cuerpo. Ahí tenemos mayor cantidad o presencia de estos corpúsculos. Bueno, después tenemos el corpúsculo de Pacini, que detecta vibración y presión,
estos corpúsculos se encuentran ampliamente distribuidos en todo el cuerpo, incluso en zonas cercanas a donde se ejerce presión, como pueden ser los ligamentos, los tendones, e incluso de algunos órganos. Es decir, que cuando se siente presión, esa presión o compresión, se va a hacer percibida por los corpúsculos de Pacini, incluso no solo en nuestra piel, sino en algunos órganos internos. Y en cuanto a las sensaciones somáticas térmicas y dolorosas, vamos a ver que tenemos dos tipos de receptores: los termorreceptores, en cuanto a lo que pueden detectar, y los nociceptores, que son los receptores del dolor. Estos están mediados, se acepta, por terminaciones nerviosas libres, localizadas en todos los tejidos del cuerpo, excepto, fíjense, que el encéfalo, es decir, que nuestro encéfalo en realidad no percibe dolor. Solamente uno siente dolor de cabeza porque hay compresión, se activan ese tipo de receptores, pero no es que hay un dolor dentro de la cabeza. O sea, cuando hay una inflamación del tejido nervioso, en realidad no produce dolor, sino que puede llevar a alteraciones en el funcionamiento, ya que no están funcionando las neuronas correctamente, pero no se siente dolor. Si siente el dolor de cabeza, más que nada es mediado generalmente por los vasos sanguíneos que están dilatados, inflamados o hinchados. Vamos a ver en cuanto a los tipos de dolor, pero antes del dolor veamos un poco los termorreceptores. Si bien, como decimos acá, y nos dice en el libro, hay terminaciones nerviosas libres, otros la literatura más antigua dicen que existen los corpúsculos de Krause, que por ahí los vamos a encontrar, que son los receptores del frío. Generalmente estos, se aceptan, no es... El libro nos dice cómo son receptores libres, terminaciones nerviosas libres, y otros libros nos hablan que están en el corpúsculo de Krause. Bueno, este corpúsculo de Krause es el que reconoce la sensación de frío, habitualmente entre 10 y 40 grados, alrededor de los 30 grados para abajo podemos percibir el frío, mientras que los receptores de calor reconocen esa sensación de calor elevado, que va entre más o menos los 30, 32 grados hasta los 48 grados centígrados, y esta fibra, acá nos dicen las vías por las que asciende. Es decir, tenemos que tener en cuenta que estos son los receptores que, a través de su neurona sensitiva o sensorial, van a enviar la información al sistema nervioso central, donde nos hacemos conscientes de estas percepciones. En cuanto a los receptores de dolor o los nociceptores, decimos que existen dos tipos de dolor: un dolor rápido y un dolor lento. Un dolor rápido, como por ejemplo el que se produce por un pinchazo, o un dolor lento, el que sentimos cuando tenemos un dolor de muela. Y todo lo que nosotros consumimos, cuando queremos evitar este dolor, el alivio o la disminución del dolor, se llama la analgesia. Y lo que buscan los analgésicos es influir sobre la transmisión nerviosa de estas vías dolorosas, actuar sobre los receptores de dolor o las neuronas sensitivas del dolor. Para eso tenemos la aspirina e ibuprofeno, o los anestésicos locales, que algunos actúan sobre la generación, como la aspirina y el ibuprofeno, de los mediadores del dolor, mientras que otros actúan a nivel de la conducción nerviosa. Estos son los anestésicos locales, influyen sobre la conducción nerviosa, mientras que la aspirina y el ibuprofeno alteran o afectan las vías de producción de sustancias que median el dolor. Por eso dice las PG, quiere decir las prostaglandinas son los mediadores del dolor. Entonces existen, vamos a ver, dos tipos de dolor: el dolor somático y el dolor visceral, y se activan cuando hay algún daño de tipo, puede ser químico, físico o también mecánico, es decir, cuando hay una distensión muy exagerada. Entonces, con respecto a los tipos de dolor, decimos que existe, habíamos hablado del dolor, dos tipos de dolor: rápido y lento, y que luego nosotros podemos percibir entonces dolor a nivel de nuestra parte de nuestro cuerpo, un dolor que nosotros percibimos porque hay un daño en nuestra piel, o a nivel visceral. Entonces, el dolor que se
tenemos ubicado, localizado a nivel de la piel, se lo llama el dolor superficial, mientras que cuando es en estructuras más profundas, como pueden ser las articulaciones, los tendones o las fascias de los distintos, o sea, el tejido conectivo, eso se lo llama un dolor profundo, y cuando es en vísceras se le llama el dolor visceral. Entonces, son mecanismos reflejos muy potentes que se activan y que van a enviar su información de manera bastante constante a nuestro sistema nervioso. Por lo tanto, pueden incluso persistir el dolor aun cuando se haya retirado el agente que está causando el daño. Es decir, si yo me pincho y lo saco, vamos a ver que el dolor persiste un poco más de tiempo. O un corte de la piel, también va a persistir el dolor hasta la medida que se van a ir digamos, reparando ese daño, pero igual vamos a sentir dolor incluso por más tiempo. Hay dos tipos de nociceptores con respecto a, decíamos, al dolor rápido y al dolor lento. Eso depende del tipo de fibras. En el dolor rápido está mediado por fibras mielínicas. Recuerden que las fibras mielínicas tienen transmisión mucho más rápida. Son de tipo A y un diámetro intermedio. Habíamos visto distintos tipos de fibras, pero sepamos que la base física de este dolor rápido, de por qué es rápido, porque está transmitido esa información o esos potenciales de acción por fibras mielínicas, mientras que el dolor lento está mediado por los nociceptores polimodales, se dice de tipo C, que son fibras amielínicas, fibras de tipo C. Por eso viene, si repasamos un poquito los tipos de fibra, ahí vamos a ver que teníamos los distintos clasificaciones. Entonces, fundamentalmente esa es la base del tipo de la velocidad de conducción del dolor a través de los distintos nociceptores. Y acá tenemos un poco cuáles son las modalidades del dolor, que decíamos somático o visceral, y el somático puede ser superficial, generado en la piel, las mucosas, puede ser rápido o lento, y el profundo, que está en músculos, huesos, articulaciones y tejido conectivo. El visceral se puede localizar en las vísceras o en las paredes de las cavidades del cuerpo, como puede ser el estómago, el intestino, etc. ¿Sí? Entonces, bueno, de esta manera hemos visto las distintas sensaciones somáticas. En la próxima clase que nos queda vamos entonces a ver lo que son los sentidos especiales, que están localizados, bueno, en la zona de la cara, y acá lo que vamos a encontrar son fundamentalmente células receptoras especializadas, ¿sí? Acá lo que vimos eran terminaciones nerviosas libres o encapsuladas, son las que vimos sobre todo para los sentidos somáticos. Y ahora vamos a ver entonces olfato y gusto, que está mediado por quimioreceptores, la vista por fotorreceptores y el oído y el equilibrio por mecanorreceptores. Hasta acá entonces tenemos la primera parte de la clase 21.